En un pequeño apartamento, un hombre separó tranquilamente sus pertenencias en dos montones. De repente, declaró que no podía construir un imperio junto a una mujer sin ambición. Lo que no sabía era que esta simple esposa escondía un secreto capaz de ponerle la vida patas arriba. Cuando la verdad salió a la luz, se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y giros. En el pequeño apartamento que compartían, donde las paredes albergaban ecos de promesas y risas que ahora parecían lejanas, Arthur se movía con una frialdad calculada. Sus gestos eran precisos, casi quirúrgicos, mientras revisaba los objetos que una vez fueron los cimientos de un hogar. No había vacilación en sus ojos, solo la gélida determinación de quien ve el futuro con una claridad implacable. A un lado de la habitación se apilaban los símbolos de su inminente ascenso: libros encuadernados en cuero, obras de arte moderno abstracto, una tableta de última generación y sofisticados electrodomésticos que aún relucían con su novedad. Al otro lado, en doloroso contraste, yacían las pertenencias de Sofía. Una colcha desgastada, hecha a mano por su abuela, con hilos descoloridos que contaban historias silenciosas. Una taza de cerámica desportillada con la pintura de un pájaro que siempre había amado. Algunos libros de bolsillo, con las páginas marcadas por la lectura frecuente, y pequeños objetos sentimentales, cada uno cargado de recuerdos que él parecía haber borrado. Esta división no se limitaba a las posesiones materiales, era un cruel retrato de un matrimonio, su voraz ambición enfrentada a la modestia de ella. Sofía observaba la escena desde la puerta de la cocina, inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de su propia existencia. Su corazón latía a un ritmo irregular, un tambor sordo de aprensión. Podía sentir el golpe incluso antes de pronunciar las palabras. Arthur se volvió hacia ella, con el rostro sin arrugas y la voz tan plana como una mesa de cristal. «Necesito ser práctico, Sofía». Empezó cada sílaba cortante como una navaja. «Mi vida está a punto de alcanzar un nuevo nivel. Esta vida modesta, ¿sabes? Me está frenando». Señaló vagamente el apartamento, sus pertenencias a la propia Sofía. «No puedo construir el imperio que deseo junto a alguien que se conforma con nada». Las palabras le cayeron como piedras. Sofía, quien había tenido 2 trabajos, renunciando a sus propios sueños para apoyarlo durante sus primeros años de universidad, interpretó cada frase como una condena. Él no dijo que su amor había muerto, que sus sentimientos se habían desvanecido. No. Dijo que ella no era suficiente, que era una carga. El veneno del rechazo empezó a correr por sus venas. Buscó en sus ojos un atisbo de compasión, de vacilación, algo que pudiera aliviar el dolor. Pero solo encontró un frío vacío, un abismo de indiferencia. En ese momento, Sofía comprendió que nunca la había visto como una compañera, como una igual, sino como un obstáculo que debía ser eliminado. Él la abandonaba porque la veía pobre, sin ambición, sin valor. Una punzada de amarga ironía le atravesó el pecho. Pobre, inútil. Arthur no sabía que tras esa apariencia discreta, la colcha desgastada y la taza desportillada, Sofía albergaba un secreto, un legado que se había esforzado tanto por ocultar, por escapar. Un secreto capaz de cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos. Pero esa era una revelación para otro momento, otro lugar. Por ahora solo quedaba el dolor punzante del abandono y la semilla de una fuerza latente que comenzaba a despertar. Arthur salió del apartamento sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic seco que resonó en el silencio ensordecedor. Sofía permaneció allí, en el mismo lugar, sintiendo el peso de su ausencia como una carga física. Las lágrimas que había contenido con una dignidad casi sobrehumana finalmente comenzaron a correr, calientes y amargas por su rostro. No era solo la pérdida de un amor, sino la destrucción de una creencia. Había creído en la pureza de ese sentimiento, en la sencillez de una vida construida juntos, lejos de las sombras de su pasado. Durante años, Sofía había estado huyendo. Había huido de su nombre, su fortuna y la responsabilidad que conllevaba el apellido Vache.
Era la heredera de un imperio que abarcaba el transporte, la tecnología y la propiedad, un conglomerado multimillonario que su abuelo, el temido patriarca, había construido con mano de hierro. Había renunciado a todo eso, buscando una vida normal, un amor que la viera por quien era, no por lo que poseía. Quería ser amada por Sofía, la mujer que amaba los libros de bolsillo y las colchas hechas a mano, no por Sofía Basche, la heredera. La ironía era cruel. El hombre que había elegido, a quien había apoyado y amado con toda su alma, la había desechado precisamente por lo que fingía ser, una mujer sin posesiones, sin ambición. La ilusión del amor verdadero, libre de egoísmo, se desmoronó en 1000 pedazos. Arthur no la veía como un ser humano, sino como una pieza de su tablero social, una pieza que consideraba inútil. Pero el abandono, por doloroso que fuera, no la quebró. Al contrario, encendió una llama fría e implacable en su interior. El dolor se convirtió en ira, la ira en determinación. Ese hombre había subestimado no solo su capacidad de amar, sino su esencia misma. Había despertado a la leona dormida. Con un profundo suspiro, Sofía se secó las lágrimas. Ya no había tiempo para arrepentimientos. Era hora de volver a casa, al lugar del que había huido, al mundo del que había jurado alejarse. Era hora de reclamar su lugar, no por venganza, sino por sí misma. La sencilla mujer que Arthur había abandonado estaba a punto de cambiar. Tomó la taza desportillada, el único objeto que realmente importaba en ese momento, y la guardó con cuidado. El viaje de regreso a la antigua mansión familiar, un imponente palacio que no había visitado en casi una década, parecía largo e incierto, pero la decisión estaba tomada. El juego había cambiado. La mansión Basche se alzaba imponente, una fortaleza de piedra e historia, rodeada de jardines meticulosamente cuidados que parecían ajenos al tiempo. Sofía se detuvo ante las puertas de hierro forjado, sintiendo el peso de años de ausencia y la magnitud de la decisión que la había traído de vuelta. Cada ladrillo del edificio parecía susurrar recuerdos de una infancia solitaria, marcada por la rigidez y las expectativas de un legado que siempre había querido evitar. El patriarca, su abuelo Elias Bache, era un hombre de pocas palabras y mirada penetrante, capaz de desentrañar almas con una sola mirada. La recibió en su despacho, un espacio austero repleto de libros y obras de arte clásicas, donde el silencio solo lo rompía el tic-tac de un reloj antiguo. Elías, con su cabello canoso impecablemente peinado y su traje impecablemente confeccionado, no mostró sorpresa al verla. Solo levantó ligeramente las cejas, señal de que siempre había sabido que ella regresaría. «Así que la oveja perdida regresa al rebaño», dijo Elías con voz profunda y sin emoción, pero con un tono que sugería una curiosidad velada. «¿Qué te trae de vuelta, Sofía? ¿Acaso la vida sencilla no fue tan plena como imaginabas?» Sofía respiró hondo, aspirando el aroma a cuero y cigarros que impregnaba la habitación. «No vine a pedir perdón, abuelo. Vine a reclamar lo que me corresponde». La audacia de sus palabras la sorprendió incluso a ella. La mujer que había huido, que se había acobardado ante su autoridad, ahora hablaba con una firmeza que nunca antes había tenido. Elías la miró fijamente un buen rato, evaluándola con una intensidad que la habría hecho temblar en tiempos pasados. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. «Interesante. ¿Y qué te hace pensar que mereces un lugar aquí, después de tantos años de ignorar todo lo que he construido?» «El abandono me enseñó el valor del poder, abuelo», respondió Sofía con voz más fuerte, «y la necesidad de proteger lo que es nuestro. Soy una Basche, y estoy lista para demostrarlo». El patriarca inclinó la cabeza, un gesto inusual de consideración. «Muy bien. Tu audacia me intriga, pero no creas que será fácil. Aquí la sangre no garantiza privilegios, solo la oportunidad de luchar por ellos. Empezarás desde abajo. Como asistente personal, te enfrentarás al ritmo frenético de los negocios, a reuniones interminables y a directores que te verán como un intruso, un diletante que regresa para ser gerente. Si fracasas, no habrá una segunda oportunidad». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no se rindió. Era justo lo que necesitaba. Un desafío, una oportunidad para demostrarle no solo a Arthur, sino a sí misma,
que era más que la mujer que él había rechazado. «Acepto las condiciones», dijo, con la mirada fija en él. El juego había comenzado y Sofía estaba lista para jugar. Las primeras semanas en Base Corporation fueron una auténtica prueba de fuego. Sofía, acostumbrada a la tranquila rutina de sus modestos trabajos, se vio inmersa en un torbellino de información, plazos ajustados y una jerarquía implacable. Su puesto como asistente personal la situaba en primera línea, lidiando con la burocracia diaria, organizando horarios y participando en reuniones donde, la mayoría de las veces, que era ignorada o tratada con condescendencia. Los directores, hombres y mujeres de rostro serio y mirada calculadora, la consideraban una intrusa, una recién llegada sin experiencia que solo estaba allí por ser la nieta del jefe. Los rumores sobre su prolongada ausencia y su vida alternativa circulaban por los pasillos, llegando a sus oídos como púas. Era la princesa que volvió a jugar, la heredera que no pudo con la vida real. Cada mirada desdeñosa, cada comentario velado, era un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sus horas de trabajo se prolongaban hasta la noche. Informes complejos sobre logística de transporte, proyecciones financieras para proyectos tecnológicos y análisis del mercado inmobiliario se amontonaban en su escritorio. Pasaba noches en vela estudiando documentos, intentando descifrar la jerga corporativa y absorber todo el conocimiento posible. El cansancio era insoportable, la presión abrumadora. Había momentos en que la necesidad de renunciar era casi insoportable, cuando el agotamiento amenazaba con quebrar su determinación. Pero cada vez que la fragilidad amenazaba con abrumarla, el recuerdo de la mirada fría de Arthur, sus palabras hirientes, reavivaban la llama en su pecho. La había abandonado porque la consideraba débil, inútil. Le había dicho que no era suficiente. Ese recuerdo era su combustible, la fuerza que la impulsaba a no rendirse. No solo quería demostrar su valía a su abuelo o a los directores escépticos, quería demostrar que el hombre que la había rechazado había cometido el mayor error de su vida. Sofía comenzó a observar. Observó cómo negociaban los directores, cómo tomaba decisiones su abuelo, cómo reaccionaba el mercado a las noticias. Percibió patrones, identificó fallas y, discretamente, comenzó a formular sus propias estrategias. Poco a poco, su fragilidad inicial dio paso a una astucia latente. Empezó a hacer preguntas pertinentes en las reuniones, señalando detalles en los informes que otros habían pasado por alto. Poco a poco, la imagen de princesa comenzó a desvanecerse, revelando una mente aguda y una determinación inquebrantable. El camino fue arduo, pero Sofía apenas comenzaba a demostrar de lo que era capaz. La transformación de Sofía no fue repentina, sino un proceso gradual, casi imperceptible para quienes no la observaban de cerca. Las noches sin dormir y los días agotadores empezaron a dar sus frutos. Descubrió que tenía un talento natural para comprender los números, una capacidad innata para descifrar informes financieros complejos e identificar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Su mente, antes centrada en la simplicidad de la vida, ahora se adaptaba con sorprendente rapidez a la complejidad del mundo corporativo. En las reuniones, Sofía dejó de ser la oyente silenciosa. Empezó a intervenir con preguntas incisivas, proponiendo soluciones innovadoras a problemas de larga data y presentando análisis que demostraban un profundo conocimiento del negocio. Al principio, los directores la miraban con sorpresa, luego con cierta irritación y, finalmente, con un respeto reticente. No se limitaba a absorber la información, la procesaba y la transformaba en estrategias efectivas. Una de las primeras pruebas importantes se presentó con la renegociación de un contrato de transporte de larga data, próximo a vencer y codiciado por la competencia. Los términos propuestos por la otra parte eran desfavorables, y el equipo negociador se encontraba en un punto muerto. Sofía, quien había estudiado el historial del contrato y las proyecciones de mercado, presentó un enfoque completamente nuevo, identificando cláusulas que podrían utilizarse como palanca y proponiendo un modelo de asociación que beneficiaría a ambas partes a largo plazo. Su propuesta fue recibida inicialmente con escepticismo,
pero la lógica irrefutable y las cifras que la respaldaban convencieron a la junta directiva. La negociación fue un éxito, y Bashe Corporation no solo mantuvo el contrato, sino que lo mejoró significativamente. El patriarca, Elijah, observaba todo con su habitual discreción. No ofreció elogios abiertos, pero sus ojos, antes llenos de sospecha, ahora brillaban con un discreto reconocimiento. Veía en Sofía no solo a la nieta que había regresado, sino el reflejo de su propia mente calculadora, la misma astucia y determinación que lo habían impulsado a construir su imperio. Poco a poco, comenzó a delegarle tareas de mayor responsabilidad, incluyéndola en discusiones estratégicas y poniendo a prueba sus límites, como nunca antes lo había hecho con ningún otro miembro de la familia. Sofía, por su parte, sintió que la fuerza crecía en su interior. El rechazo de Arthur, que una vez la había consumido, era ahora un recuerdo lejano, un catalizador para su ascenso. Ya no buscaba demostrarle nada a él, sino a sí misma. La mujer que había sido descartada como nada se estaba convirtiendo en la pieza más valiosa del tablero. Y la cima de su transformación estaba a punto de revelarse al mundo. Mientras Sofía se consolidaba en Bashe Corporation, Arthur vivía lo que él consideraba la cumbre de su vida. La gala de lanzamiento de su nueva empresa, Ascension, fue un gran evento al que asistieron influyentes inversores, celebridades y la flor y nata de la sociedad. Se paseaba entre los invitados con una sonrisa segura, brindando por el éxito y la fortuna que afirmaba haber ganado con su superación personal. Su nueva prometida, una mujer de la alta sociedad proveniente de una familia tradicional con una considerable fortuna, siempre estuvo a su lado, un trofeo brillante que confirmaba su ascenso social. Sin embargo, tras la fachada del éxito, Arthur sentía una punzada de inquietud. El imperio que soñaba construir requería más que solo ambición. Requería capital, contactos y una base sólida que aún no poseía del todo. La fortuna de su prometida era considerable, pero no suficiente para los vuelos estratosféricos que imaginaba. Necesitaba un atajo, una jugada audaz que lo catapultara a la cima para siempre. Fue en ese momento de vulnerabilidad y codicia que un grupo de empresarios en la sombra, competidores directos de la corporación Bashe, se acercó a él. Le ofrecieron una oferta irresistible, información privilegiada y apoyo financiero a cambio de su ayuda para desestabilizar el imperio de Elías Bashe. La idea era sabotear proyectos clave, desviar clientes y sembrar el caos que debilite a la corporación, allanando el camino para tomar el control de sectores estratégicos. Arthur dudó un instante. La corporación Bashe era un gigante, y manipularla era un gran riesgo. Pero la promesa de poder y riqueza incalculables nublaba su juicio. Se convenció de que era una jugada maestra, una forma de acelerar su propio ascenso y de que nadie descubriría jamás su implicación. La venganza contra Sofía, la mujer a la que había rechazado y que ahora en su mente representaba el pasado modesto que quería borrar, también era un factor motivador. Imaginó su conmoción al ver desmoronarse el imperio de su familia. Así Arthur, impulsado por una ambición desmedida y la ceguera de su ego, se asoció en secreto con la competencia. Les proporcionó información confidencial sobre la estructura interna de la corporación Bashe, sus debilidades y sus planes de futuro. Creía estar tejiendo una red de éxito, sin saber que en realidad estaba cavando su propia tumba. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él, y la mujer a la que subestimaba estaba a punto de convertirse en su mayor adversaria. Las primeras señales de sabotaje comenzaron a surgir de forma sutil, casi imperceptible. Proyectos importantes sufrieron retrasos inexplicables, se filtraron propuestas comerciales a la competencia y algunos clientes antiguos comenzaron a expresar su insatisfacción con los servicios de Bashe Corporation. Al principio, el equipo atribuyó los problemas a fallos internos, falta de comunicación o simplemente a una mala época. Pero Sofía, con su mente analítica y su creciente familiaridad con la dinámica de la empresa, presentía que algo no iba bien. Observó patrones. Las filtraciones siempre ocurrían en proyectos específicos, aquellos que sabía que eran cruciales
para la expansión de la corporación. Los fallos logísticos parecían orquestados, afectando puntos críticos de la cadena de suministro, y la insatisfacción de los clientes, aunque justificada, parecía estar alimentada por información distorsionada que circulaba en el mercado. Había una mano invisible, una fuerza externa que trabajaba para desestabilizar el imperio Bashe. Sofía comenzó a investigar por su cuenta, dedicando horas extra a analizar datos, cruzar información y hablar con empleados de diferentes departamentos. Profundizó en los sistemas de seguridad de la información, los registros de acceso a documentos confidenciales y los historiales de comunicación. Con cada nuevo descubrimiento, la trama se volvía más compleja, pero también más clara. Su abuelo, Elías, notó la inquietud de Sofía, la llamó a su oficina, la misma donde había declarado su intención de luchar por su puesto. «Pareces preocupada, Sofía», dijo con la mirada fija en ella. «¿Hay algo que deba saber?» Sofía dudó un momento, debatiendo si compartir sus sospechas aún incipientes, pero la confianza que había ganado con Elías y la urgencia de la situación la animaron. «Abuelo, creo que nos están saboteando. No son fallos aislados. Hay un patrón, una coordinación detrás de los problemas que enfrentamos». Elías escuchó atentamente, sin interrumpir, entrecerrando los ojos con cada detalle que ella presentaba. Cuando Sofía terminó, un silencio denso se apoderó del ambiente. «¿Tienes pruebas?», preguntó en voz baja, pero con una autoridad incuestionable. «Aún no hay pruebas concretas, abuelo, pero hay indicios sólidos», respondió. «Estoy rastreando el origen de las filtraciones y brechas. Creo que la amenaza proviene de dentro, o de alguien con acceso privilegiado a nuestras operaciones». Un destello peligroso apareció en los ojos de Elías. «Sigue investigando, Sofía, pero sé discreta. Si tus sospechas son correctas, nos enfrentamos a algo muy serio, y quien esté detrás de esto lo pagará caro». La determinación en su voz era inconfundible. Sofía sabía que estaba en una carrera contrarreloj, y que el destino de la corporación Bashe, y quizás el suyo propio, dependía de su capacidad para descubrir la verdad. La investigación de Sofía la llevó por un camino tortuoso, sumergiéndola en los secretos de la corporación Bashe. Pasó días y noches analizando registros de servidores, registros de llamadas y correos electrónicos cifrados. Con cada pista, con cada dato, la imagen del traidor comenzó a formarse, pero seguía siendo turbia, envuelta en capas de engaño. Una noche, mientras revisaba un informe de seguridad para un proyecto tecnológico de vanguardia que había sido misteriosamente comprometido, Sofía encontró la pieza clave. Un patrón de acceso inusual a un servidor secundario, utilizado para pruebas y prototipos, le llamó la atención. El acceso se había realizado desde una dirección IP externa, pero con credenciales internas válidas, en momentos que no correspondían a la rutina de ningún empleado conocido. Con la ayuda de un experto en seguridad informática de confianza, Sofía rastreó la dirección IP. El descubrimiento la impactó como un rayo. La dirección pertenecía a una pequeña consultora recién fundada, Ascension, cuyo director ejecutivo era nada menos que Arthur. La conmoción fue inmensa, pero la sorpresa pronto dio paso a una furia fría y calculadora. El hombre que la había rechazado, que la consideraba insignificante, ahora intentaba destruir el legado de su familia. La ironía era cruel, pero la revelación liberadora. Sofía no dudó. Con las pruebas en la mano, registros de acceso, correos electrónicos intercambiados entre Arthur y sus competidores y planes detallados de sabotaje, confrontó a su abuelo. Elías Bashe escuchó cada palabra, examinó cada documento con una calma aterradora. La ira en sus ojos era palpable, pero su voz se mantuvo controlada. «Arthur», murmuró Elías, y el nombre brotó de sus labios como veneno. «El hombre que amabas, qué ironía del destino». Miró a Sofía con un destello de orgullo y reconocimiento en los ojos. «No solo destapaste la conspiración, Sofía, revelaste el verdadero rostro de un enemigo. ¿Qué sugieres que hagamos?» Sofía, que había pasado por una montaña rusa de emociones, ahora sentía una claridad absoluta. «No podemos simplemente exponerlo, abuelo. Eso causaría un escándalo y socavaría la confianza del mercado.
Necesitamos aprovechar esto, convertir su debilidad en nuestra fortaleza. Elías sonrió, una sonrisa rara y peligrosa. Cuéntame más, nieta mía. Arthur es ambicioso y codicioso, explicó Sofía. Quiere poder y reconocimiento. Podemos usarlos en su contra. Hagámosle creer que va ganando, mientras preparamos nuestra contraofensiva. Le daremos la vuelta a la tortilla. Haremos que caiga en su propia trampa. El patriarca asintió lentamente, con la mirada fija en el horizonte, como si ya imaginara un jaque mate. Muy bien, Sofía. El juego está a punto de cambiar. Y esta vez seremos nosotros quienes dictemos las reglas. La venganza ya no era un sentimiento personal, sino una estrategia empresarial, y Sofía estaba lista para ejecutarla con precisión quirúrgica. A partir de ese día, la corporación Basche lanzó una meticulosa operación de contrainteligencia, orquestada por Sofía y supervisada de cerca por Elías. La estrategia era simple pero diabólica. Proporcionarle información falsa a Arthur, hacerle creer que sus planes de sabotaje funcionaban y en el momento oportuno, cambiar la situación de forma aplastante. Sofía y su equipo crearon una red de filtraciones controladas. Documentos estratégicos falsos, con datos ligeramente alterados o planes de proyecto ficticios, se depositaban accidentalmente en lugares a los que Arthur o sus cómplices tendrían acceso. Correos electrónicos falsificados, con información aparentemente confidencial, se enviaban a cuentas de correo electrónico comprometidas. La idea era construir una narrativa del declive gradual de la corporación Basche, una ilusión de debilidad que Arthur y sus aliados aceptarían sin rechistar. Mientras tanto, entre bastidores, Sofía trabajó incansablemente para fortalecer las defensas de la empresa. Se reforzaron los sistemas de seguridad, se corrigieron las vulnerabilidades y los equipos internos, previamente desmotivados por las filtraciones, se revitalizaron con la promesa de un cambio radical. Sofía se convirtió en la líder silenciosa de esta operación, la mente maestra detrás de cada movimiento, anticipándose a los pasos de Arthur y sus competidores. Arthur, por su parte, estaba eufórico. Los informes que recibía de sus contactos indicaban que la corporación Basche estaba en apuros. Las acciones de la compañía mostraban una ligera baja. Los clientes parecían más reticentes y los proyectos parecían estancarse. Se jactaba de su éxito en reuniones con sus oscuros socios, quienes lo elogiaban por su astucia y le prometían una tajada aún mayor del pastel cuando el imperio Basche finalmente cayera. Creía estar un paso más cerca de lograr su venganza y convertirse en el magnate que siempre había soñado ser. La prometida de Arthur, ajena a la red de intrigas, planeó la boda de sus sueños, mientras que él, en secreto, veía la unión como un paso más en su ascenso al poder. Estaba tan cegado por su ambición y su fe en su propio genio que no se percató de las pequeñas inconsistencias en la información que recibía, los detalles que no encajaban del todo. Creía controlar el juego, cuando en realidad solo era un peón en un tablero mucho más grande, movido por las manos invisibles de Sofía. El clímax de la estrategia de Sofía se acercaba. Había preparado una trampa perfecta, un golpe final que no solo expondría a Arthur y sus cómplices, sino que también consolidaría la posición de mercado de la corporación Basche, convirtiendo la crisis en una oportunidad sin precedentes. El escenario estaba listo para la gran revelación, y Sofía estaba lista para asestar el golpe. Llegó el día de la gran revelación, disfrazado de una reunión de emergencia de la junta directiva de la corporación Basche. Arthur, confiado en su inminente victoria, había sido invitado a presentar un informe sobre la fragilidad de la corporación, una trampa cuidadosamente urdida por Sofía. Llegó a la sala de reuniones con una sonrisa de suficiencia, acompañado de sus cómplices, los turbios empresarios que esperaban sellar el destino del imperio Basche. La sala estaba llena. Elías Basche presidía la mesa, con Sofía sentada a su lado con expresión impasible. Los directores, a quienes Elías les había informado sobre la trama la noche anterior, observaban a Arthur con una mezcla de curiosidad y desprecio. Arthur comenzó su presentación con aires de superioridad,
mostrando gráficos y datos que, según él, demostraban el declive de la corporación. Detalló las filtraciones, los fallos logísticos y la pérdida de clientes. Todo ello basado en la información falsa que Sofía había difundido. Sus cómplices asintieron con satisfacción mientras describía el caos que ellos mismos habían contribuido a crear. Cuando Arthur terminó, un tenso silencio se apoderó del ambiente. Elías, con una mirada gélida, le hizo un gesto a Sofía. Ella se levantó y caminó hacia el centro de la sala con una confianza que irradiaba por cada poro de su cuerpo. En sus manos sostenía una tableta. «Tu presentación es interesante, Arthur», empezó Sofía con voz tranquila pero con una autoridad que él nunca antes había oído. Sin embargo, contiene algunas imprecisiones. Proyectó una serie de documentos y registros en la pantalla. Primero, los registros de acceso al servidor secundario, con la IP de Ascensión claramente visible. Luego, los correos electrónicos intercambiados entre Arthur y sus competidores, detallando los planes de sabotaje. Finalmente, reveló las filtraciones controladas, mostrando cómo cada información falsa había sido cuidadosamente elaborada para engañarlo. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban pánico e incredulidad. Intentó protestar, pero la evidencia era irrefutable. Los directores observaban la escena con contenida satisfacción, mientras los cómplices de Arthur, pálidos, intentaban distanciarse de la situación. «No solo intentaste destruir la corporación Bashe, Arthur», continuó Sofía con la voz cada vez más fuerte. «También subestimaste a la mujer que descartaste. La mujer a la que llamaste nada». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la habitación. «Cavaste tu propia tumba, y yo solo te ayudé a llenarla». Elías se puso de pie, con su imponente figura dominando la sala. «Arthur y sus asociados están acusados de espionaje industrial, sabotaje e intento de fraude. Se ha notificado a las autoridades». Se desató el caos. Arturo intentó huir, pero fue retenido por la seguridad. Sus cómplices fueron detenidos. La sala de reuniones, otrora escenario de una farsa, era ahora escenario de una caída espectacular. Sofía observó cómo se llevaban a Arturo, con la mirada vacía y derrotada. No había triunfo en su rostro, solo la fría satisfacción de la justicia. La venganza era completa, y el imperio Bashe era más fuerte que nunca bajo el liderazgo silencioso de su nuevo heredero. La caída de Arthur y sus cómplices resonó en todo el mercado, un escándalo que sacudió la industria hasta sus cimientos y sirvió como una dura advertencia. La corporación Bashe, en lugar de debilitarse, emergió más fuerte y unida con su reputación de integridad y resiliencia reforzada. La historia de la joven que descubrió la conspiración y salvó el imperio familiar se difundió, convirtiendo a Sofía en una figura respetada y temida en el mundo empresarial. Elías Bashe, en una decisión que sorprendió a muchos, anunció públicamente a Sofía como su sucesora. No solo ha demostrado su lealtad e inteligencia, declaró en rueda de prensa, sino que también ha demostrado la visión y el coraje necesarios para liderar esta corporación hacia el futuro. La noticia fue recibida con una mezcla de admiración y envidia, pero nadie se atrevió a cuestionar la decisión del patriarca. Sofía asumió su nuevo cargo con la misma determinación que la había guiado hasta entonces. Implementó importantes reformas dentro de la corporación, modernizando procesos, invirtiendo en tecnología de vanguardia y fomentando una cultura de transparencia e innovación. Bajo su liderazgo, la corporación Bashe no solo recuperó el terreno perdido, sino que también amplió sus horizontes, conquistando nuevos mercados y diversificando sus inversiones. La vida personal de Sofía también encontró un nuevo equilibrio. El dolor del rechazo de Arthur se había convertido en una fuerza impulsora, pero ahora con justicia sentía una paz interior que jamás imaginó posible. Ya no buscaba la validación externa, sino la satisfacción de sus propios logros. La mujer que había sido definida por una relación fallida era ahora la artífice de su propio destino. En raras ocasiones pensaba en Arthur, no con ira ni resentimiento, sino con una especie de lástima. Había elegido el camino de la ambición ciega y la traición,
y había pagado el precio. Su empresa Ascension quebró y su prometida lo abandonó. Incapaz de soportar el escándalo, se convirtió en un paria en el mundo empresarial, una sombra del hombre arrogante que una vez fue. Sofía, por otro lado, prosperó. Forjó su propio legado, honrando la memoria de su madre y el sacrificio de su abuelo. La niña que había llegado a la corporación Bache con miedo e incertidumbre era ahora una líder respetada, una visionaria que forjaba el futuro. Había encontrado su lugar en el mundo, no como la sombra de alguien, sino como la luz que guiaba un imperio. Y al mirar al horizonte, supo que su viaje apenas comenzaba. Bajo el liderazgo de Sofía, la corporación Bache entró en una nueva era de prosperidad e innovación. Sus primeros meses como CEO fueron intensos, repletos de decisiones estratégicas, reestructuración e implementación de su visión de futuro. No se conformaba con mantener el legado. Sofía quería expandirlo y adaptarlo a los desafíos de un mundo en constante cambio. Una de sus primeras iniciativas fue la creación de un fondo de innovación, dedicado a apoyar a startups con tecnologías disruptivas y modelos de negocio sostenibles. Creía que el futuro de la corporación residía en su capacidad para anticipar tendencias e invertir en soluciones que pudieran moldear el futuro. Este enfoque audaz, inicialmente recibido con escepticismo por algunos miembros más conservadores de la junta directiva, rápidamente resultó exitoso, generando nuevas fuentes de ingresos y fortaleciendo la imagen de Bache como una empresa visionaria. Sofía también se dedicó a fomentar una cultura corporativa más inclusiva y meritocrática. Implementó programas de mentoría, promovió la diversidad en todos los niveles de la empresa y abrió canales de comunicación para que las ideas de todos los empleados fueran escuchadas. El ambiente dentro de la empresa cambió, volviéndose más dinámico y colaborativo, con un renovado sentido de propósito y pertenencia. Elías Bache, ahora con un rol más consultivo, observaba a su nieta con discreto orgullo. La veía no solo como su sucesora, sino como una líder que superaba sus propias expectativas. Sus reuniones semanales se convirtieron en momentos de valioso intercambio, donde Elías compartía su vasta experiencia y Sofía presentaba sus ideas innovadoras, buscando consejo y manteniendo siempre su autonomía. La relación entre abuelo y nieta se había consolidado como una sólida colaboración, basada en el respeto mutuo y la profunda admiración. La vida personal de Sofía, aunque seguía siendo intensa, encontró un ritmo más sereno. Se dedicó tiempo a sí misma, cultivando aficiones y fortaleciendo lazos con amigos que la apoyaron en su camino. La sombra de Arthur había desaparecido por completo, reemplazada por la luz de sus propios logros. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en demostrarle algo a nadie, sino en aceptar sus propias capacidades y construir un futuro que reflejara sus valores. Al final de un día agotador pero gratificante, Sofía se sentó en su oficina, contemplando la ciudad a través del gran ventanal. El imperio Bache, antes una carga, era ahora su lienzo, donde pintaba el futuro con vibrantes colores de innovación y liderazgo. Había encontrado su propósito, su voz y sabía que, sin importar los desafíos que la aguardaran, estaba lista para afrontarlos. Ya no como la chica insegura, sino como la mujer que había reescrito su propio destino. El ascenso de Sofía al liderazgo de la corporación Bache no marcó el fin de los desafíos, sino la transición a un nuevo nivel de complejidad. El mercado global, siempre volátil, presentó una nueva e inesperada turbulencia, una desaceleración económica generalizada, acompañada de una ola de innovaciones tecnológicas disruptivas que amenazaron con dejar obsoletos algunos de los pilares tradicionales de la corporación. Los competidores, antes centrados en tácticas depredadoras, ahora tenían dificultades para adaptarse y muchos sucumbieron a la presión. La junta directiva, aunque confiaba en Sofía, comenzó a expresar su preocupación por la necesidad de recortes y la revisión de inversiones ambiciosas, como el fondo de innovación que ella había creado. Sin embargo, Sofía vio la crisis no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Convocó una serie de reuniones estratégicas, no solo con la alta dirección,
sino con equipos de todos los niveles, en busca de perspectivas e ideas. Su enfoque fue claro. En lugar de retroceder, Bashe Corporation debía avanzar, aprovechando la agilidad y la visión que había inculcado en la empresa. Defendió el mantenimiento del Fondo de Innovación, argumentando que precisamente en tiempos de incertidumbre, la inversión en nuevas tecnologías y modelos de negocio se volvió crucial. En lugar de recortar fondos, propuso una reorientación estratégica, centrando las inversiones en sectores emergentes como las energías renovables y la inteligencia artificial aplicada a la logística, áreas en las que Bashe ya contaba con cierta experiencia, pero que aún no eran su actividad principal. La decisión fue arriesgada, pero Sofía presentó un plan detallado, con proyecciones y análisis de riesgos que convencieron incluso a los más escépticos. Negoció alianzas estratégicas con empresas tecnológicas de vanguardia, algunas de ellas startups que habían recibido apoyo del propio Fondo de Innovación de Bashe. Estas alianzas permitieron a la corporación adquirir rápidamente conocimientos y experiencia, sin necesidad de grandes inversiones en investigación y desarrollo desde cero. Elías, observando atentamente, sintió una mezcla de aprensión y admiración. Había construido un imperio basado en la solidez y la tradición, pero Sofía estaba redefiniendo lo que significaba ser un líder en el siglo XXI. La vio negociando con la misma firmeza que él mismo ejercía, pero con una visión de futuro que trascendía la suya. La apuesta de Sofía empezó a dar sus frutos. Mientras otras corporaciones luchaban por mantenerse a flote, Bashe, bajo su liderazgo, empezó a destacarse como un referente de innovación y resiliencia. Nuevos sectores resultaron rentables y la imagen pionera de la compañía atrajo talento e inversores. Sofía no solo salvó a la corporación de la crisis, sino que la impulsó a una posición de liderazgo global, demostrando que la verdadera fuerza de un imperio reside en la capacidad de sus líderes para reinventarse. Una vez más, había superado las expectativas, no solo las de los demás, sino también las suyas propias. Bajo el liderazgo de Sofía, Bashe Corporation no solo sobrevivió a la crisis económica, sino que prosperó, convirtiéndose en un caso de estudio de resiliencia e innovación. La inversión en energías renovables e inteligencia artificial aplicada a la logística generó dividendos exponenciales, catapultando a la empresa a la vanguardia tecnológica. Sofía era ahora una figura mundialmente reconocida, invitada a participar en foros internacionales y aparecer en las portadas de revistas de negocios, una auténtica magnate del siglo XXI. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas responsabilidades y dilemas. La rápida expansión trajo consigo desafíos de gestión, la necesidad de integrar nuevos equipos y mantener una cultura de innovación en una organización en crecimiento exponencial. Además, las tecnologías que Bashe desarrollaba, en particular en el área de la inteligencia artificial, planteaban complejos problemas éticos que requerían un liderazgo reflexivo. Un proyecto en particular, un sistema de IA para la optimización de la cadena de suministro que prometía reducir drásticamente los costos, también generó preocupación por su impacto en el empleo en sectores menos cualificados. Sofía se encontraba en una encrucijada: priorizar las ganancias y la máxima eficiencia, o considerar el impacto social de sus innovaciones. La presión del consejo directivo para obtener resultados continuaba, y algunos argumentaban que la responsabilidad de la empresa era con sus accionistas, no con problemas sociales más amplios. Pero Sofía había aprendido que liderar un imperio significaba más que solo cifras. Implicaba construir un legado duradero y responsable. Recordó las lecciones de integridad de su abuelo, pero también su propia visión de un futuro más equitativo. Convocó a un grupo de trabajo multidisciplinario que incluía a especialistas en ética, sociólogos y economistas, para analizar el proyecto y sus ramificaciones. Tras semanas de deliberación, Sofía presentó su decisión. El proyecto de IA se implementaría, pero con salvaguardias. La corporación Bashe invertiría en programas de capacitación para los trabajadores afectados, creando nuevas oportunidades en áreas que la propia tecnología estaba generando. Además,
Una parte de las ganancias se destinaría a un fondo de desarrollo comunitario, garantizando que el progreso tecnológico beneficiara a todos. La decisión fue audaz y para algunos controvertida. Pero Elías, al escuchar el plan de su nieta, sonrió. «No solo estás construyendo un negocio, Sofía», dijo con los ojos brillantes de orgullo. «Estás construyendo un futuro. Y eso, nieta mía, es un verdadero legado». Sofía sabía que el camino por delante siempre sería desafiante, pero estaba lista para liderar con propósito, forjando no solo el destino de Vaše, sino también contribuyendo a un mundo mejor. La decisión de Sofía de equilibrar la innovación tecnológica con la responsabilidad social generó reacciones diversas. Inicialmente, hubo escepticismo entre la junta directiva, preocupada por los costos adicionales y la posible ralentización de la implementación del proyecto de IA. Sin embargo, la visión de Sofía era clara. La sostenibilidad a largo plazo de la corporación Vaše dependía no solo de su capacidad de innovación, sino también de su legitimidad social. La implementación del sistema de IA para la optimización de la cadena de suministro fue un éxito rotundo en términos de eficiencia y reducción de costos. Pero aún más importante, los programas de capacitación y el Fondo de Desarrollo Comunitario se convirtieron en un modelo para la industria. Trabajadores que de otro modo habrían sido desplazados por la automatización fueron capacitados en nuevas habilidades. Y muchos de ellos encontraron puestos dentro de Vaše en áreas emergentes, como el análisis de datos y el mantenimiento de sistemas de IA. Otros, con el apoyo del fondo, iniciaron sus propios negocios o encontraron nuevas carreras en sectores en crecimiento. La imagen de Vaše Corporation alcanzó un nuevo nivel. La empresa fue vista no solo como un gigante tecnológico, sino también como un líder ético, un ejemplo de cómo se puede progresar sin dejar a nadie atrás. Este posicionamiento atrajo a una nueva generación de talentos que buscaban trabajar en empresas con propósito y se ganó la lealtad de los consumidores que valoraban las marcas socialmente responsables. Sofía, ahora más que nunca, sentía el peso y el honor de su puesto. Comprendió que el verdadero liderazgo no consistía en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas y tener la valentía de seguir un camino que no siempre era el más fácil. Sus mañanas estaban llenas de reuniones estratégicas, sus tardes de visitas a centros de innovación y comunidades que se beneficiaban de los programas de Vaše. Se sentía conectada con cada aspecto del imperio que dirigía. Elías, observando el desarrollo de los acontecimientos desde su cómoda jubilación, sintió una profunda satisfacción. Veía en Sofía no solo una continuación de su legado, sino una evolución. Había llevado a la corporación a cotas que él, en su época, tal vez ni siquiera se habría atrevido a soñar. No es solo una líder, Leo. Rale comentó una vez a un antiguo colega. Es una constructora de puentes entre el pasado y el futuro, entre las ganancias y el propósito. El viaje de Sofía estaba lejos de terminar. Surgirían nuevos desafíos tecnológicos y sociales, y la corporación Vaše, bajo su liderazgo, estaría preparada para afrontarlos. Había demostrado que la inteligencia, la resiliencia y la compasión podían forjar un imperio y, por extensión, un futuro más brillante para todos. La corporación Vaše, bajo la égida de Sofía, continuó expandiendo su influencia y consolidando su reputación como referente de innovación y responsabilidad. Sin embargo, un éxito a tan gran escala inevitablemente atrajo la atención hacia nuevos y complejos desafíos, algunos de los cuales trascendieron el ámbito empresarial y entraron en el ámbito geopolítico. Una nueva ola de proteccionismo y nacionalismo comenzó a extenderse por el mundo, con gobiernos que impusieron barreras comerciales y exigieron a las empresas priorizar las cadenas de suministro nacionales. Para una corporación global como Vaše, con operaciones y alianzas en docenas de países, que este cambio representó una amenaza significativa para su estructura y eficiencia. Sofía se encontró de nuevo en una encrucijada. La presión para desinvertir en los mercados extranjeros y reubicar la producción en su país de origen era enorme, tanto por parte de los gobiernos como de algunos accionistas que temían la inestabilidad.
Sin embargo, Sofía creía firmemente en la interconexión global y en el poder de la colaboración internacional para impulsar el progreso. Convocó a su equipo de estrategia global, que incluía expertos en relaciones internacionales y derecho mercantil. Juntos, desarrollaron un enfoque multifacético. En lugar de ceder a la presión de forma reactiva, Sofía optó por una estrategia proactiva de globalización. Adaptar las operaciones de Vache para satisfacer las necesidades y regulaciones locales, manteniendo al mismo tiempo su visión y red global. Esto implicó invertir en fábricas y centros de investigación en mercados clave, crear empleos y transferir tecnología, lo que contribuyó a mitigar las preocupaciones proteccionistas. Al mismo tiempo, Vache intensificó sus esfuerzos de diplomacia corporativa, entablando diálogos constructivos con gobiernos y organizaciones internacionales para promover el libre comercio y la cooperación. El liderazgo de Sofía fue crucial durante estos tiempos turbulentos. Viajó incansablemente, reuniéndose con jefes de Estado, líderes empresariales y comunidades locales, explicando la visión de Vache y construyendo puentes donde otros veían muros. Su capacidad para comunicar la importancia de la colaboración global, sumada a su demostrado compromiso con el desarrollo local, comenzó a dar frutos. La corporación Vache no solo logró sortear la tormenta proteccionista, sino que se erigió como un modelo de cómo las empresas globales podían operar de forma ética y eficaz en un mundo cada vez más fragmentado. Sofía demostró que el liderazgo en el siglo XXI requería no solo inteligencia y perspicacia empresarial, sino también una profunda comprensión de las complejidades humanas y geopolíticas. Transformó la corporación en un agente de cambio positivo, un verdadero imperio que trascendía fronteras e ideologías, buscando siempre el equilibrio entre las ganancias y el propósito, entre lo local y lo global. La estrategia de globalización de Sofía resultó ser una jugada maestra. La corporación Vache no solo superó las barreras proteccionistas, sino que también prosperó en mercados que antes parecían infranqueables. Las fábricas y centros de investigación locales, combinados con la diplomacia corporativa de Sofía, transformaron a la empresa de un gigante global a un respetado ciudadano corporativo en todos los países donde operaba. El modelo de Vache se convirtió en un caso de estudio de adaptabilidad y responsabilidad social, atrayendo no solo nuevos negocios, sino también el respeto de líderes y comunidades mundiales. Sin embargo, el ritmo incesante de los viajes, las negociaciones de alto riesgo y la constante necesidad de anticiparse a las complejidades geopolíticas comenzaron a pasar factura. Sofía, quien siempre se había enorgullecido de su resiliencia, sentía que la fatiga aumentaba. Las noches eran cortas, los días largos, y la línea entre su vida personal y profesional se había vuelto casi inexistente. En un raro momento libre, durante un viaje a uno de los nuevos centros de investigación de Vache en una región remota, Sofía se permitió un día de introspección. Mientras recorría un sendero en plena naturaleza, lejos del bullicio de las ciudades y las salas de reuniones, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había salvado el imperio de su familia, lo había expandido y lo había transformado en un modelo de ética e innovación. Pero en medio de todo este éxito, se preguntaba, ¿qué había construido para sí misma? La respuesta no llegó de inmediato, pero la semilla de una nueva idea comenzó a germinar. Se dio cuenta de que, si bien la corporación Vache era su pasión y su legado, había otras maneras de impactar el mundo, quizás de forma más personal y directa. Sintió un creciente deseo de usar su influencia y recursos para causas que trascendieran los intereses comerciales de la empresa, centrándose en problemas globales que la conmovían profundamente. Al regresar a la oficina, con energías renovadas y un propósito claro, Sofía convocó a una reunión con Elías. Le presentó una nueva iniciativa, la creación de la Fundación Sofía Vache, una organización filantrópica independiente, financiada con una parte de las ganancias de la empresa y dedicada a combatir la desigualdad educativa y promover el acceso a la tecnología en comunidades marginadas de todo el mundo. Elías, que había observado el cansancio en su nieta,
pero también la llama insaciable en sus ojos. Escuchó atentamente. Vio que Sofía buscaba no solo un nuevo proyecto, sino una nueva dimensión para su liderazgo, una forma de nutrir su alma mientras seguía guiando el imperio. «Es una idea noble, Sofía», dijo con una sonrisa orgullosa. «Y no esperaba menos de ti. Adelante, construye ese puente». Sofía sabía que la fundación sería un nuevo reto, pero también una fuente de profunda satisfacción. Había encontrado un nuevo equilibrio, una manera de canalizar su energía y visión hacia un propósito que trascendía el mundo corporativo, consolidando su legado no solo como magnate empresarial, sino como una auténtica agente de cambio social. El camino estaba lejos de terminar, y Sofía estaba lista para escribir los próximos capítulos, tanto para Vaše como para el mundo. La Fundación Sofía Vaše se lanzó con el mismo vigor y visión estratégica que Sofía aplicó a la corporación. No quería que se convirtiera en una simple entidad filantrópica. Su objetivo era crear un modelo de impacto social que aprovechara la experiencia de Vaše en tecnología y logística para maximizar sus resultados. La fundación se centró en proyectos de educación digital, proporcionando acceso a Internet, dispositivos y contenido educativo de calidad a escuelas en regiones remotas y comunidades marginadas. Sofía dedicó gran parte de su tiempo a la fundación, viajando a las sedes de los proyectos y reuniéndose con estudiantes, maestros y líderes comunitarios. Veía un potencial ilimitado en cada niño y en cada escuela equipada con tecnología, una ventana a un futuro mejor. Estas experiencias la llenaron de energía de una forma que las reuniones de la junta directiva y las negociaciones corporativas, por importantes que fueran, no pudieron. La sinergia entre la Corporación Vaše y la Fundación Sofía Vaše fue notable. La corporación proporcionó infraestructura tecnológica, experiencia en gestión de proyectos y apoyo logístico, mientras que la fundación probó e implementó soluciones innovadoras sobre el terreno, generando información valiosa que, en ocasiones, incluso benefició las operaciones comerciales de Vaše. Esta interconexión reforzó la imagen de la empresa como una fuerza positiva, atrayendo aún más talento y socios que compartían esta visión. Sin embargo, la visibilidad y el impacto de la fundación también generaron un nuevo tipo de escrutinio. Los críticos, algunos motivados por la envidia o por agendas políticas, comenzaron a cuestionar los motivos de Sofía, sugiriendo que la fundación era simplemente una herramienta de relaciones públicas para Vaše o que estaba utilizando la filantropía para desviar la atención de temas más controvertidos. Sofía, acostumbrada a afrontar desafíos, no se dejó intimidar. Sabía que la transparencia era la mejor defensa. La fundación implementó rigurosos estándares de auditoría y rendición de cuentas, publicando informes detallados sobre sus gastos y el impacto de sus proyectos. También participó en debates públicos, defendiendo la importancia de la colaboración entre el sector privado y la filantropía para resolver problemas complejos. Elias, quien había seguido de cerca el trabajo de la fundación, estaba más orgulloso que nunca. Vio la madurez y sabiduría con la que Sofía manejaba las críticas, transformándolas en oportunidades para fortalecer la integridad de la fundación. «No solo has construido un imperio, Sofía», le dijo un día, «has forjado una reputación inquebrantable. Y eso, nieta mía, vale más que cualquier fortuna». Sofía sonrió. Había encontrado su verdadero propósito, uno que trascendía las ganancias y las fronteras. Estaba construyendo un legado que no se mediría solo en estados financieros, sino en vidas transformadas y un futuro más justo y conectado. El camino continuaba, y Sofía estaba lista para afrontar cualquier desafío, segura de que estaba en el camino correcto, guiada por su visión y su corazón. La Fundación Sofía Vaše, con su enfoque innovador y transparente, no solo silenció a las críticas, sino que también inspiró a otras grandes corporaciones a replantear sus propias estrategias de responsabilidad social. El modelo de Sofía, que integraba la experiencia tecnológica de Vaše con un claro propósito filantrópico, se convirtió en un referente mundial. El impacto de la fundación fue visible. Millones de niños en todo el mundo ahora tenían acceso a una educación digital de calidad,
abriendo puertas a oportunidades antes inimaginables. Sin embargo, a medida que la fundación crecía en éxito y expansión, Sofía se dio cuenta de que la escala de su liderazgo se estaba volviendo casi insostenible, que era la directora ejecutiva de una de las corporaciones más grandes del mundo y la presidenta activa de una fundación global en rápido crecimiento. El tiempo y la energía que requería gestionar ambos roles comenzaban a afectar su salud y bienestar, y sabía que para asegurar la perdurabilidad y la eficacia de ambos proyectos, tendría que tomar una decisión difícil. La idea de alejarse del liderazgo diario de Vashe Corporation, el imperio que había salvado y transformado, era dolorosa. Había dedicado años de su vida a ello, y la empresa era en muchos sentidos una extensión de sí misma. Pero Sofía también reconoció que Vashe había superado su dependencia de un solo líder, había formado un equipo directivo sólido y competente, y la cultura de innovación y responsabilidad que había inculcado estaba profundamente arraigada. Tras meses de cuidadosa reflexión y conversaciones francas con Elías y miembros de su equipo de confianza, Sofía convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva. Con voz firme, pero conteniendo la emoción, anunció su intención de dimitir como directora ejecutiva de la corporación Vashe. Sin embargo, no renunciaba por completo. Propuso asumir la presidencia de la junta, lo que le permitiría mantener su visión estratégica e influencia, a la vez que dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía a la Fundación Sofía Vashe. La noticia conmocionó a la junta directiva, pero la lógica detrás de su decisión era innegable. Sofía presentó un plan de sucesión detallado, nominando a uno de sus vicepresidentes más talentosos, alineado con su visión para asumir el cargo de director ejecutivo. Argumentó que esta transición permitiría a la corporación seguir prosperando bajo un nuevo liderazgo, mientras que la fundación, con su dedicado liderazgo, podría expandir su impacto social aún más significativamente. Elías, presente en la reunión, observaba a su nieta con inmenso orgullo. No solo veía su inteligencia estratégica, sino también la sabiduría para saber cuándo dar un paso atrás y permitir que algo más grande floreciera. No estás abandonando el imperio, Sofía. Chale dijo después de la reunión. Estás asegurándote de que siga evolucionando y construyendo un legado que va mucho más allá de los negocios. Sofía sabía que el siguiente capítulo de su vida sería diferente, pero no menos desafiante ni gratificante. Estaba lista para dedicarse por completo a la fundación, transformando la educación y el acceso a la tecnología para millones de personas, mientras veía cómo la corporación Vashe continuaba su trayectoria bajo un nuevo liderazgo, siempre guiada por los principios que ella había establecido. El imperio Vashe estaba afianzado, y el legado de Sofía apenas comenzaba a desarrollarse plenamente. La transición de liderazgo en Vashe Corporation fue un testimonio de la solidez de la estructura que Sofía había construido. La nueva CEO, una ejecutiva talentosa y profundamente alineada con la visión de Sofía, asumió el mando con seguridad y la plena confianza de la junta directiva. Si bien hubo cierta aprensión inicial, la permanencia de Sofía como presidenta de la junta garantizó una transición fluida y el mantenimiento de la dirección estratégica de la compañía. La cultura de innovación, responsabilidad social y globalización que ella había inculcado siguió siendo la base de la corporación. Con la mayor parte de su tiempo y energía dedicados a la Fundación Sofía Vashe, Sofía se lanzó de lleno a su nueva misión. La fundación, que en su día fue un proyecto ambicioso, prosperó bajo su liderazgo. Amplió las colaboraciones con gobiernos y ONG, multiplicó el número de escuelas y comunidades atendidas y lanzó programas de mentoría para jóvenes talentos tecnológicos. Sofía ya no era solo una financiadora, era una arquitecta social, trabajando directamente en primera línea para construir un futuro más equitativo. Los viajes de Sofía ahora tenían un propósito diferente. En lugar de negociar contratos multimillonarios, pasaba sus días en aldeas remotas, viendo a niños aprender a programar por primera vez, o en centros comunitarios, debatiendo estrategias de inclusión digital con líderes locales. La satisfacción que encontraba en esos momentos era profunda e incomparable. Vio el impacto directo de su trabajo.
las vidas transformadas, las barreras derribadas. La corporación Bashe, bajo un nuevo liderazgo, continuó prosperando, expandiéndose a nuevos mercados y desarrollando tecnologías de vanguardia. El legado de Sofía como CEO quedó patente en cada innovación, cada informe de sostenibilidad y la lealtad de sus empleados. La empresa se convirtió en un pilar fundamental para la fundación, aportando recursos, experiencia y voluntarios, consolidando la simbiosis entre rentabilidad y propósito. Elías, ahora un observador sereno del imperio que había fundado y de la mujer que lo había reinventado, sintió una profunda paz. Vio en Sofía la realización de un sueño que trascendió generaciones. «No solo salvaste el apellido, Sofía», le dijo durante una de sus reuniones semanales, «lo elevaste a algo mucho más grande. Demostraste que el verdadero poder no reside en acaparar, sino en empoderar. Y esa, nieta mía, es la mayor de las victorias». Sofía, con una sonrisa serena, asintió. Había encontrado su equilibrio, su verdadera vocación. El Imperio Bashe seguiría creciendo y evolucionando, pero su legado personal se mediría no solo en sus estados financieros, sino en las innumerables vidas que había tocado y los puentes que había tendido hacia un futuro más justo y conectado. El camino había sido largo y lleno de altibajos, pero Sofía sabía que cada paso la había llevado exactamente a donde debía estar. La Fundación Sofía Bashe continuó creciendo exponencialmente, convirtiéndose en una fuerza global en la promoción de la educación digital. Los programas de mentoría, las plataformas de aprendizaje electrónico y la infraestructura tecnológica que implementó transformaron el panorama educativo en todos los continentes. Sofía, ahora plenamente inmersa en su rol, se sintió más realizada que nunca al presenciar de primera mano el poder de la tecnología para crear igualdad de oportunidades para millones de jóvenes. Sin embargo, el mundo digital, a pesar de lo prometedor que era, también presentaba sus propias vulnerabilidades. Una nueva e insidiosa amenaza comenzó a surgir, una ola de sofisticados ciberataques orquestados por grupos maliciosos, dirigidos contra la infraestructura educativa y las redes de comunicación en países en desarrollo. El objetivo era claro: desestabilizar, robar datos y en algunos casos incluso difundir desinformación, socavando la confianza en las plataformas digitales que la Fundación había construido con tanto esfuerzo. Sofía vio amenazados sus proyectos más preciados. Las escuelas que dependían de la conectividad para sus clases se vieron desconectadas. Los datos de estudiantes y docentes se vieron comprometidos, y el miedo comenzó a extenderse entre las comunidades a las que servía la Fundación. Era un desafío diferente a los que había enfrentado en Bashe Corporation, pero igualmente grave, ya que atentaba contra la esencia misma de la misión de la Fundación: acceso seguro y confiable al conocimiento. Sin dudarlo, Sofía convocó un grupo de trabajo de emergencia. Reunió a los principales expertos en ciberseguridad de Bashe Corporation, que bajo su presidencia siguió siendo un aliado invaluable. Juntos, desarrollaron un plan integral para proteger las redes de la Fundación y las comunidades asociadas. Esto incluyó la implementación de protocolos de seguridad de vanguardia, la capacitación de equipos locales en prácticas de ciberseguridad y el establecimiento de un centro de respuesta rápida a incidentes. El liderazgo de Sofía fue crucial. No solo proporcionó los recursos y la experiencia, sino también la visión y la determinación para afrontar esta nueva forma de adversidad. Viajó a las regiones más afectadas, no para inspeccionar, sino para tranquilizar y educar, explicando la importancia de la vigilancia digital y la resiliencia que la comunidad necesitaría desarrollar. La batalla contra los ciberataques fue ardua y continua, pero la Fundación Sofía Bashe, con el apoyo de la corporación, emergió más fuerte y resiliente. No solo protegieron sus propias redes, sino que también se convirtieron en un recurso vital para gobiernos y otras organizaciones que luchaban contra la misma amenaza. Sofía convirtió un revés en una oportunidad, consolidando aún más el papel de la Fundación como guardiana del futuro digital. Elías, quien había seguido las noticias con una mezcla de preocupación y admiración, sabía que su nieta,
había encontrado su verdadero campo de batalla. Ella no solo construye puentes, Leo, reflexionó, los defiende. Y eso es lo que la convierte en una verdadera líder, alguien que protege lo más valioso, el conocimiento y la esperanza. Sofía, por su parte, sabía que su legado no se centraría solo en lo que construyó, sino en lo que protegió, asegurando que la promesa de un futuro conectado fuera accesible y seguro para todos. La reputación de la Fundación Sofia Bashe, fortalecida por su resiliencia y experiencia en ciberseguridad, resonó mucho más allá de las comunidades a las que servía directamente. Gobiernos, organizaciones internacionales y otras entidades filantrópicas comenzaron a contactar a Sofía y a su equipo en busca de orientación y colaboración para proteger sus propias infraestructuras digitales y garantizar un acceso seguro a la educación en línea. La fundación se convirtió en un referente de confianza en un panorama digital cada vez más complejo y amenazante. Sofía se encontró en un nuevo escenario global, participando en cumbres y conferencias, ya no como directora ejecutiva corporativa, sino como una incansable defensora de la inclusión y la seguridad digitales. Ayudó a definir políticas internacionales, desarrollar estándares de ciberseguridad para el sector educativo y fomentar la cooperación entre naciones para combatir las ciberamenazas. Su voz, antes centrada en los mercados, ahora resonaba a favor de un futuro digital más justo y seguro para todos. Sin embargo, esta creciente influencia trajo consigo una nueva capa de complejidad. A medida que la tecnología se integraba más en la vida cotidiana y la educación, surgieron profundas cuestiones éticas, los debates sobre la privacidad de los datos de los estudiantes, el sesgo algorítmico en las plataformas de aprendizaje y la posibilidad de vigilancia digital en nombre de la seguridad se convirtieron en problemas urgentes. Sofía se dio cuenta de que simplemente proporcionar y proteger el acceso no era suficiente. Era crucial garantizar que la tecnología se usara de forma ética y responsable. Impulsada por esta nueva perspectiva, Sofía lanzó una iniciativa dentro de la Fundación dedicada a la ética digital y la defensa de los derechos de los usuarios. Reunió a expertos en ética, derecho, tecnología y educación para desarrollar directrices, concienciar y promover políticas que garanticen que la tecnología esté al servicio de la humanidad, y no al revés. La Fundación comenzó a investigar y publicar informes sobre el impacto social de la IA en la educación, desarrollando herramientas para identificar y mitigar sesgos algorítmicos y empoderando a las comunidades para que comprendan y protejan sus derechos digitales. Esta nueva frontera profundizó aún más el propósito de Sofía. Comprendió que su legado no solo consistiría en construir puentes digitales, sino también en garantizar que esos puentes condujeran a un futuro donde se preservaran la dignidad humana y la libertad. Era una batalla más sutil, pero igualmente vital, que requería no solo inteligencia tecnológica, sino también sabiduría moral. Elías, quien había observado el desarrollo de su nieta con silenciosa admiración, comentó un día: «Empezaste salvando un imperio, Sofía. Ahora estás ayudando a salvar el alma del mundo digital». Es un viaje sin fin, pero siempre encuentras el camino. Sofía sabía que la tecnología era una herramienta poderosa y que su verdadero reto era asegurar que esta herramienta se utilizara para el bien común, construyendo no solo un futuro conectado, sino un futuro consciente y humano. La iniciativa de ética digital de la Fundación Sofia Bashe cobró rápidamente relevancia, convirtiéndose en un referente mundial para los debates sobre el uso responsable de la tecnología en la educación y otros ámbitos. Sofía, con su reputación de líder visionaria y pragmática, logró reunir diversas voces, desde tecnólogos hasta filósofos, educadores y legisladores, para forjar un consenso sobre los principios que deberían guiar el desarrollo y la implementación de soluciones digitales. La Fundación no solo publicó investigaciones y directrices, sino que también actuó como catalizador del cambio, influyendo en la forma en que las empresas tecnológicas y los gobiernos abordaban la privacidad, la seguridad y la equidad digitales.
Sin embargo, la participación de Sofía en asuntos tan complejos y éticos comenzó a atraer la atención de figuras poderosas que veían sus esfuerzos como una amenaza para sus propios intereses. Las grandes corporaciones tecnológicas, cuyos modelos de negocio dependían de la recopilación masiva de datos, y los regímenes autoritarios, que utilizaban la tecnología para la vigilancia y el control, comenzaron a ver a Sofía no solo como una filántropa, sino como una adversaria formidable. La presión comenzó sutilmente: campañas de desprestigio en redes sociales, artículos periodísticos que cuestionaban la imparcialidad de la fundación e incluso intentos de socavar la financiación de proyectos. Pero Sofía, curtida por años de batallas corporativas y geopolíticas, no se dejó intimidar. Sabía que estaba en el camino correcto y que defender los derechos digitales era una lucha esencial para el futuro de la humanidad. La corporación Basche, bajo el liderazgo de su nuevo director ejecutivo y con Sofía como presidenta del consejo, mantuvo su firme apoyo a la fundación. La empresa, que ya había establecido un alto estándar de ética en sus operaciones, vio la lucha de Sofía como una extensión natural de sus valores. La experiencia legal y tecnológica de la corporación se puso a disposición de la fundación, lo que ayudó a combatir las acusaciones infundadas y a fortalecer sus defensas contra ciberataques y campañas de desinformación. Elías, quien había visto a Sofía enfrentarse a innumerables adversidades, observaba esta nueva etapa con una mezcla de preocupación y orgullo. Sabía que su nieta libraba una batalla que iba más allá de los negocios, una batalla por el alma de la era digital. «Te subestiman, Sofía», le dijo un día con un brillo en los ojos. «No entienden que luchas no por ganancias, sino por principios. Y eso te hace invencible». Sofía, con la serenidad de quien ha encontrado su propósito, sabía que el viaje estaba lejos de terminar. Había construido un imperio, lo había transformado y ahora defendía los cimientos de un futuro digital justo y humano. Las amenazas eran reales, pero su determinación era inquebrantable. Estaba lista para afrontar cualquier desafío, sabiendo que cada paso, cada batalla, la acercaba a un mundo donde la tecnología sería una fuerza para el bien, accesible y ética para todos. La escalada de tensiones era innegable. Las campañas de desinformación contra la Fundación Sofía Basche se volvieron más agresivas, y los ciberataques, aunque controlados por la experiencia de la corporación Basche, eran un recordatorio constante de la ferocidad de los adversarios. Sofía sabía que no podía permitirse reaccionar sin más. Era hora de una ofensiva estratégica que reafirmara la misión de la Fundación y expusiera las tácticas de sus oponentes. Con la precisión de una campaña de planificación general, Sofía concibió la Cumbre Global de Ética Digital. No sería un evento académico cerrado, sino una plataforma abierta y transparente, con difusión global, que reuniría a líderes de opinión, activistas, legisladores y, fundamentalmente, las voces de las comunidades a las que la Fundación servía. El objetivo era claro: desmitificar la tecnología, empoderar a la ciudadanía con conocimientos sobre sus derechos digitales y construir una coalición global para un futuro digital ético. Los preparativos para la cumbre fueron monumentales. El equipo de la Fundación, con el apoyo logístico y tecnológico de la corporación Basche, trabajó incansablemente. Sofía invitó personalmente a figuras destacadas, desde el secretario general de las Naciones Unidas hasta jóvenes innovadores de aldeas remotas que se habían beneficiado de los programas de la Fundación. Quería que la cumbre fuera un microcosmos del mundo digital que imaginaba, inclusivo, diverso y centrado en el bienestar humano. El día de la cumbre, el mundo digital se detuvo a escuchar. Sofía inauguró el evento con un discurso apasionado, no sobre tecnología, sino sobre humanidad. Habló sobre la promesa de la conectividad, pero también sobre los peligros de la vigilancia, la desinformación y la explotación de datos. Presentó pruebas irrefutables de las campañas de desprestigio y los ciberataques que la Fundación había enfrentado, sin nombrar a los responsables, pero dejando claro que los intereses en juego eran amplios y poderosos. La cumbre fue un éxito rotundo.
Los casos de éxito de la Fundación inspiraron. Los debates sobre ética digital impulsaron la reflexión y la transparencia de Sofía desarmó a los críticos. La opinión pública mundial se inclinó a favor de la Fundación y una oleada de apoyo de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil fortaleció su posición. Los opositores de Sofía, acostumbrados a operar en la sombra, vieron sus tácticas expuestas a la luz del día, perdiendo terreno y credibilidad. Elías, viendo la transmisión de la cumbre desde su casa, sintió una emoción que rara vez experimentaba. Vio a su nieta, ya no una joven emprendedora que luchaba por salvar un legado, sino una líder global que forjaba el futuro. No solo construyó un imperio, Leo, murmuró para sí mismo con una sonrisa orgullosa. Construyó un movimiento, y ese es el legado más poderoso de todos. Sofía sabía que la batalla por la ética digital estaba lejos de terminar, pero la cumbre había sido un punto de inflexión decisivo, un recordatorio de que, con valentía y principios, incluso los gigantes pueden ser desafiados. Los años posteriores a la cumbre global de ética digital consolidaron a la Fundación Sofia Bash como una fuerza inquebrantable a la vanguardia de la inclusión y la seguridad digitales. Sofía, ahora una figura icónica, continuó liderando con una combinación de pragmatismo e idealismo, navegando por las complejidades de un mundo en constante cambio. La Fundación expandió sus operaciones a los rincones más remotos del planeta, llevando no solo tecnología, sino también esperanza y conocimiento a millones de personas. La corporación Basque, bajo el liderazgo de su CEO y con Sofía, aún como presidenta de la junta directiva, prosperó como un modelo de negocio ético e innovador. La simbiosis entre la corporación y la fundación se profundizó, con la compañía invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo de tecnologías que respaldaban la misión de la fundación, desde soluciones de ciberseguridad de código abierto hasta plataformas educativas adaptativas y accesibles. El nombre Bashe, antaño sinónimo de poder corporativo, ahora resonaba con un propósito superior, un legado de impacto social duradero. Un día soleado, Sofía conoció a Elías en su jardín, el mismo lugar donde habían tenido lugar tantas conversaciones cruciales. Él era más frágil, pero sus ojos aún brillaban con la misma inteligencia y orgullo. «Superaste todas mis expectativas, Sofía», te dijo con voz suave. «No solo salvaste el imperio, lo reinventaste. Demostraste que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar vidas, de construir un futuro donde todos tengan una oportunidad». Sofía tomó la mano arrugada de su abuelo. «Solo seguí el camino que me mostraste, abuelo. El camino de la resiliencia, la visión y el coraje para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Elías sonrió, una sonrisa de paz y plenitud. «Mi legado está a salvo en tus manos, nieta mía. El futuro está a salvo en tus manos». En ese instante, un profundo silencio se cernió entre ellos, lleno de años de recuerdos, desafíos superados y amor incondicional. Elías cerró los ojos y un último y suave suspiro escapó de sus labios. Sofía sintió que su mano se relajaba en la suya y una lágrima le rodó por la mejilla. La pérdida de Elías fue un duro golpe, pero también una confirmación del camino que había tomado. Él había vivido para ver su sueño hecho realidad, no solo en la prosperidad de un negocio, sino en la construcción de un mundo mejor. Sofía, ahora la matriarca de un legado que trascendía las finanzas, miraba al horizonte. El viaje había sido épico, lleno de giros inesperados, traiciones y triunfos. Había comenzado como una heredera reticente, obligada a luchar por un imperio, y emergió como una líder global, guardiana de la ética digital y artífice de un futuro más justo. El Imperio Bashe ya no era solo una corporación. Era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la visión y la determinación de una mujer que se atrevió a soñar en grande y luchar por un propósito mayor. 6 meses después del fallecimiento de Elías, Sofía se encontró en un momento de profunda reflexión. La muerte de su abuelo había dejado un vacío, pero también una sensación de plenitud. Él había presenciado su transformación completa, del abandono a la redención, de la fragilidad a la fortaleza. El dolor, aunque presente,
Se veía atenuado por la gratitud por cada lección, cada conversación, cada mirada de aprobación que él le había brindado. La Fundación Sofia Basche continuó su expansión imparable, impactando vidas en todos los continentes. La Corporación Basche, bajo su supervisión estratégica en la junta directiva, se mantuvo como un pilar de innovación y ética. Sofía había construido un delicado pero poderoso equilibrio entre estos dos mundos, que para ella eran facetas de una misma misión: construir un futuro donde el progreso y la humanidad fueran de la mano. Una tarde tranquila, mientras revisaba informes en su oficina de la fundación, Sofía recibió una llamada inesperada. Era de un abogado, quien le informaba que Arthur había solicitado una reunión con ella. Tras años sin contacto, tras la espectacular caída y arresto que siguió al escándalo de sabotaje, Arthur quería verla. El abogado fue claro. Arthur había cumplido su condena. Intentaba rehacer su vida en completo anonimato, y la reunión era simplemente para cerrar un ciclo. Sofía dudó. La herida hacía tiempo que había sanado, y Arthur era solo un recuerdo lejano, un catalizador de su transformación, pero ya no estaba presente en su vida. Sin embargo, algo en su interior, quizás la curiosidad, quizás la necesidad de un cierre definitivo, la hizo aceptar. Quedó en encontrarse en un café discreto, lejos del ojo público. El día señalado, Sofía llegó al café con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. No había nerviosismo ni ira, solo una profunda calma. Arthur ya estaba allí, sentado en un rincón, y la diferencia era impactante. El hombre arrogante y ambicioso había desaparecido. En su lugar, había alguien marcado por el tiempo y las consecuencias de sus decisiones. Sus ojos, antes llenos de fría confianza, ahora reflejaban una mezcla de arrepentimiento y humildad. «Sofía», empezó con voz vacilante, «gracias por venir. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo». Sofía se sentó, observándolo con una mirada neutral. «Dijiste que querías cerrar el tema. Estoy aquí para escucharte». Arthur respiró hondo, como si se armara de valor para decir las palabras que necesitaba. «Pasé años en prisión, Sofía. Años pensando en cada decisión que tomé, cada palabra que dije. Y la que más me atormenta es aquella tarde en el apartamento cuando te llamé nada, cuando te desestimé como si fueras un obstáculo». Hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. No sabía quién eras realmente. La heredera, el imperio, todo. Pero eso no importa. Aunque fueras exactamente quien yo creía, una mujer sencilla, nunca fuiste nada. Lo eras todo. Me abrazaste, me amaste, creíste en mí cuando yo ni siquiera creía en mí mismo, y te traté como basura por pura avaricia y ceguera. Sofía escuchó en silencio sin interrumpirlo. Las palabras de Arthur, aunque tardías, eran ciertas. Podía ver la sinceridad en el dolor que él sentía. «He visto lo que has construido, Sofía», continuó Arthur. «La Corporación Basche, la fundación, el impacto global. No solo me demostraste que estaba equivocado, demostraste que la verdadera grandeza no está en acumular poder ni riqueza, sino en usar lo que tienes para marcar la diferencia. Lo perdí todo al intentar destruirte, pero la mayor pérdida fue perderte en primer lugar, no por quién eras financieramente, sino por quién siempre has sido como persona». Bajó la cabeza con la voz quebrada. «No espero perdón, no lo merezco, pero necesitaba que supieras que ahora lo entiendo. Cometí el mayor error de mi vida y tengo que vivir con ello. Merecía ser amado, respetado y valorado. Y fallé en todos los sentidos». El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Sofía miró al hombre que tenía delante, y algo inesperado ocurrió. No sintió ni rabia ni satisfacción por su caída. Sintió algo más profundo, compasión. Arthur había perdido años de su vida, su futuro, y lo más importante, la oportunidad de ser mejor persona cuando aún tenía tiempo. Era, en cierto modo, víctima de su propia ambición desmesurada. «Arthur», dijo Sofía con voz suave pero firme, «tienes razón. Lo que hiciste fue terrible y las consecuencias fueron justas, pero no te guardo rencor. El dolor que me causaste se ha convertido en fuerza. Tú, sin saberlo, me diste el mayor regalo, la oportunidad de descubrir quién soy realmente y de lo que soy capaz». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Te perdono, Arthur, no porque lo merezcas,
sino porque yo merezco la paz de no llevar esta carga. El perdón no borra lo que pasó, pero me libera. Y espero que encuentres la manera de reconstruirte, de ser mejor persona, no a través del éxito ni la riqueza, sino a través de la integridad y la capacidad de valorar lo que realmente importa. Arthur, con lágrimas en los ojos, asintió. Gracias, Sofía. Esto significa más de lo que imaginas. Espero sinceramente que tu camino continúe tan increíble como lo ha sido. Te mereces todo lo mejor. Sofía se levantó y extendió la mano. Arthur se la estrechó, y con ese simple gesto, ambos sintieron que se cerraba el ciclo. Salió del café con una sensación de ligereza en el pecho, como si se le hubiera quitado un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. El ciclo por fin había terminado. En los meses siguientes, Sofía continuó su misión con energía renovada. Había hecho las paces con su pasado, honrado el legado de su abuelo y construido un futuro verdaderamente suyo. La Fundación Sofía Bashe lanzó nuevas iniciativas, expandiéndose hacia la salud digital y la sostenibilidad, siempre con el mismo enfoque en la ética y el impacto social. En una noche especial durante la ceremonia anual de la Fundación, Sofía fue galardonada con un premio internacional al liderazgo humanitario. Al subir al escenario para aceptar el reconocimiento, observó al público, repleto de rostros de personas cuyas vidas había tocado, de socios que compartían su visión y de su equipo, que la apoyó incondicionalmente. «Este premio no es mío», empezó Sofía, y su voz resonó por toda la sala. «Es de todos los que creen que la tecnología puede ser una fuerza para el bien. Es de los abuelos que construyeron imperios, de quienes fueron abandonados y encontraron la fuerza para levantarse, y de todos los que luchan por un mundo más justo. Mi trayectoria me ha enseñado que el verdadero poder no reside en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, no en lo que logramos solos, sino en lo que construimos juntos». Mientras resonaban los aplausos, Sofía sintió una presencia, casi como si Elías estuviera allí, a su lado, sonriendo con orgullo. Sabía que había honrado su legado de una manera que trascendía los negocios. Había demostrado que la grandeza no reside en oprimir, sino en elevar, no en acaparar, sino en distribuir, no en ganar solo, sino en tender puentes. Sofía Bashe, la mujer que una vez fue considerada nada, se había convertido en todo lo que importaba: una líder, una visionaria, una guardiana de la esperanza. Y al mirar hacia el futuro, sabía que su camino apenas comenzaba y que cada paso estaría guiado por la misma fuerza que la había traído hasta aquí: el coraje de ser ella misma. Fin de la historia. Qué increíble trayectoria ha tenido Sofía Bashe. Desde la joven heredera que luchó para salvar el imperio familiar, hasta la visionaria CEO que lo transformó, y luego la líder global que defendió la ética digital y construyó un futuro más justo para millones. ¿Recuerdan las batallas corporativas, los desafíos de ciberseguridad y la emocionante cumbre global de ética digital? Cada paso fue un testimonio de su resiliencia y propósito. Si te conmovió la historia de Sofía, te inspiró su valentía y te cautivó esta cautivadora historia, únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Dale a me gusta a este video para mostrarnos tu apoyo. Comenta qué te gustó más de la historia de Sofía y compártelo con tus amigos para inspirar a más personas. Y la aventura no termina ahí. A la izquierda encontrarás una lista de reproducción repleta de otras historias increíbles que te cautivarán de principio a fin. Únete a nosotros y exploramos mundos de imaginación y emoción.